Vamos a hablar acerca del hueso etmoides. Este hueso, su nombre significa criba, que hace alusión a los múltiples orificios que se presentan en una de sus partes. Este hueso contribuye a formar varias cavidades como la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y la fosa craneal anterior. Va a presentar tres partes. Una lámina vertical que va a constar de dos porciones, ya que esta va a estar dividida por la lámina horizontal o también llamada lámina cribosa. Esta lámina vertical, como dije, va a tener dos porciones. La porción superior, que va a ser llamada crista galli, y esta va a presentar dos bordes que va a ser uno posterior, que es este de aquí, uno anterior. También vamos a tener un vértice que va a ser redondeado y este se va a dar inserción a la hoz del cerebro. Y la base, que esta, como se observa, va a estar unida a la lámina horizontal. Este borde posterior va a estar va a corresponder prácticamente a la incisura interhemisférica del cerebro, mientras que su borde anterior, este va a tener como unas crestas llamadas alas de la crista galli que contribuyen a cerrar el agujero ciego del hueso frontal. Casi no se puede observar muy bien aquí, pero tenemos unas crestas aquí como unas alas. Ya. En cuanto a su porción inferior, también llamada lámina perpendicular, se va a articular por su borde anterior a los huesos propios de la nariz y también al cartílago nasal. Por su borde posterior, en cambio, se va a articular con el hueso vomer y por su borde inferior se va a articular con el hueso esfenoides. Aquí vamos a hablar acerca de la otra parte que va a ser su lámina horizontal. Esta lámina se denomina también lámina cribosa debido a los orificios que lo perforan. Y este se va a extender de un borde a otro de la escotadura etmoidal que se va a encontrar en el hueso frontal. Está dividida, como ya habíamos visto, por la crista galli, que esta se va a formar a cada lado unos canales llamados canales olfatorios, sobre el cual se va a descansar el bulbo olfatorio. Estos canales, como se puede observar, van a tener unos orificios, que estos orificios van a tener, por aquí van a pasar los filetes del nervio olfatorio. Existen también otros dos agujeros denominados hendidura etmoidal que se va a encontrar casi cerca del borde anterior de la crista galli, casi por aquí, y este va a permitir que se dé una prolongación a la dura madre. Hay otro agujero que se encuentra lateralmente a este y va a estar junto al canal etmoidal, que va a permitir el paso del nervio etmoidal anterior y también del nervio etmoidal olfatorio. Estos hemos hablado ya de las dos partes y vamos finalmente a la tercera, que se denomina laberinto etmoidal o también masas laterales. Estas van a presentar 6 caras. Va a ser una cara superior, una cara posterior, las caras laterales,
una cara anterior y una cara medial. Esta vamos a tener que la cara anterior, su cara anterior se articula con la porción superior del hueso lagrimal y de la apófisis frontal del maxilar. Esta cara presenta unas celdillas, va a presentar unas celdillas que el hueso unguis también lo va a presentar, por lo que les va a facilitar complementarse. Vamos por otra parte a la cara posterior. Esta, en cambio, va a unirse a la cara anterior del esfenoides por medio de unas celdillas que de igual manera se van a complementar por las cavidades del cuerpo del esfenoides. Ya, por otra parte vamos a tener a la cara superior, que esta va a ser como que la más importante, ya que esta se va a articular con la superficie etmoidal del hueso frontal. Esta va a presentar dos laberintos etmoidales que también presentan, se puede decir como unos canales. Va a ser uno anterior y otro, un canal anterior y otro posterior, con el que estos van a unirse con los canales que también presenta el hueso frontal y van a formar unos conductos llamados conductos etmoidales anterior y posterior respectivamente, en los cuales el conducto etmoidal anterior, por aquí va a pasar la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior. En cambio, en su conducto etmoidal posterior pasa la arteria etmoidal posterior y el nervio etmoidal posterior. Vamos a la cara inferior, que esta va a articularse de anterior a posterior con la porción más superior de la cara nasal del maxilar y con la carilla etmoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Esta también va a presentar una cara lateral. Estas caras laterales van a estar planas, van a ser también delgadas y van a limitar lateralmente el laberinto etmoidal, por lo que reciben el nombre también de unas láminas orbitales, que contribuyen a formar la cavidad de la pared medial de la órbita. Vamos a la cara medial, que esta cara medial va a ser muy irregular y va a tener unas laminillas llamadas cornetes o conchas, que van a ser estas de aquí. Las laminillas o conchas llamadas cornetes nasales superior y medio. Cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Este cornete va a implantarse en toda la cara medial del hueso etmoides, en donde su extremo anterior se articula con la cresta etmoidal y su extremo posterior se une al hueso palatino. Este también va a tener un cornete nasal medio, que su extremo anterior se une a la porción media del cornete nasal superior y su extremo posterior se extiende hasta el límite posterior del laberinto etmoidal. Entre cada uno de estos
cornetes es importante nombrar que van a existir unos meatos nasales. Estos son los meatos común nasal y va a tener un meato medio que se va a encontrar por aquí. Y este va a dar origen en su extremo anterior a las apófisis unciformes. Y en la cara lateral de este meato medio también va a formar una laminilla o una saliente llamada bulla etmoidal.